décimas malas. Replicación, solamente para recordar que la replicación, cuando hemos visto lo que es PCR, ya hemos adelantado un poco la replicación porque hemos hablado del acto principal en la ADN polimerasa. Hemos adelantado que la ADN polimerasa no puede trabajar sin cebadores o primers, ¿sí? Y que en este caso normalmente va a utilizar un proceso semiconservativo porque va a utilizar ambas hebras para generar una hebra complementaria nueva. ¿Okay? Pero ¿cómo exactamente que lo hace? Vamos a ver todos los componentes reguladores y luego un video final para poder entender el proceso. Entonces lo que se necesita obviamente en la ADN polimerasa, vamos a necesitar cebadores, vamos a necesitar nuestro ADN molde y a diferencia de la PCR vamos a necesitar proteínas reguladoras que vamos a ver más adelante. Otro detalle también van a ser los nucleótidos y aquí es donde debemos recordar que los nucleótidos al llegar para poder ser utilizados en la nueva cadena van a estar en la forma de nucleótido trifosfato o DNTP, ¿sí? Desoxirribonucleótido trifosfato, es el nombre completo. ¿Sí? Entonces, si se acuerdan cómo representamos nuestros nucleótidos, vamos a representarlos por una base hidrogenada, nuestra desoxirribosa y desde el extremo 5' 3 fosfatos, los cuales van a recibir sus nombres desde el primer fosfato más cercano al azúcar hasta el último, alfa, beta y gamma. Cuando nosotros, por ejemplo, en la mitocondria queremos generar energía, hidrolizamos y separamos el fosfato gamma y luego lo volvemos a juntar y así sucesivamente, ¿no? Pasar de ADP a ATP, de ATP a ADP y así y así. En cambio, cuando hacemos ADN nos deshacemos tanto del fosfato gamma como del fosfato beta. Significa de que la cadena fosfodiesterasa que se forma aquí solamente contiene fosfatos alfa. También si recordamos, la cadena crece desde el extremo 3'OH porque se va a unir en este espacio del nucleótido anterior, que es el que queda libre, que es el 3', al 5' del nucleótido nuevo, otra vez quedando el 3' libre, y así sucesivamente. Significa de que el sentido de síntesis de la polimerasa es de 5 a 3', hacia donde crece. No confundir con el sentido de lectura de la polimerasa, que es la cadena molde que lee. Ustedes se dan cuenta, si la cadena nueva va a crecer de 5 a 3, la leída para la complementariedad va a avanzar de 3 a 5. Depende de si les digo cadena de lectura, es decir, la cadena vieja, o la cadena, o el sentido de síntesis, que es la cadena nueva. ¿Sí? Bien. Y como mencionado, necesitamos cebadores. La gran diferencia entre la replicación y la PCR es que los cebadores en la replicación son cebadores, en primer lugar, de ARN y en segundo lugar, random. Es decir, que no tienen una secuencia específica, se generan varias secuencias diferentes al azar o bueno, guardadas en nuestro genoma y que se van a unir, son secuencias pequeñitas, para que no haya problemas de incompatibilidad. A diferencia de la PCR, en que usamos un cebador más grande para que escojamos una parte específica de nuestro genoma y que no se confunda con otra. Es distinto en este sentido. Otro punto que debemos retomar y que se habló brevemente en la primera clase, la clase introductoria, es el hecho de que el ADN es altamente estable debido a su conformación química y la estabilidad la otorgan los enlaces fosfo y éster. ¿Pero por qué sucede esto? Aquí viene lo que normalmente sucede al momento del crecimiento de la cadena. Como hemos dicho, fosfato alfa se une al extremo 3'OH. El fosfato alfa está en el extremo 5' y por lo tanto va a unirse este 5' nuevo con el 3' viejo, dejando libre otra vez el extremo 3'. Vamos a perder dos fosfatos, acción mediada por la pirofosfatasa, para poder generar el enlace fosfo y éster. Y una vez que el nucleótido está ahí, tenemos acá nuestro puente de
Entonces, normalmente, bueno, existía un valor exacto de Joule que produce la hidrólisis del ATP en ADP. Pero normalmente la mayoría de procesos enzimáticos activos requieren de una molécula de ATP para funcionar. ¿Sí? Es como que el Bitcoin de la célula. Es raro encontrar dos ATPs para una sola enzima. Normalmente van a ser dos ATPs porque la reacción tiene dos enzimas. ¿Sí? Entonces, la energía de romper un ATP en ADP es relativamente considerable para catalizar reacciones en el organismo. Imagínense ahora romper dos. Es el doble de energía. De acuerdo a los sistemas de equilibrio químico, necesitaríamos esa misma cantidad de energía que se creó para formar el enlace para romperlo de forma espontánea. Por lo tanto, por sí mismo, este enlace es irreversible, porque requiere de mucha energía para romperse de forma espontánea. Y eso también nos lleva al hecho de que las nucleasas, enzimas degradadoras del ADN, requieran de ATP para poder romper la cadena y comerse. ¿Se dan cuenta? Entonces, es un desgaste de energía. Otro punto importante es cómo es que la polimerasa logra reconocer cuando tiene nucleótidos complementarios para crecer la cadena. Hemos dicho que la polimerasa lee la cadena molde, pero la polimerasa no tiene ojos. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo es que lee en realidad? Se va a basar en espacio ocupado y fuente de hidrógeno. Entonces, normalmente deben pensar en las polimerasas, que son todo un grupo de proteínas, como una especie de manito o tenaza. Su manera de leer es así, avanzando a través de la secuencia. ¿Sí? Y esto de aquí que ven, que casi no se ve aquí, vamos a volver a dibujar, es el sitio catalítico de la polimerasa, es decir, esta parte interna de la manita. Acá tenemos nuestra plantilla, es decir, la cadena vieja. Y acá tenemos el cebador, donde va a empezar la cadena nueva, y este es el extremo 3'OH. Y este es el extremo 5'OH, y este es el 3'OH. Otra vez. 5', ya, muy bien, perfecto. Entonces, cuando va a venir un nucleótido nuevo a la cadena molde, lo primero que se va a formar va a ser el enlace más lábil, que va a ser el puente de hidrógeno, que es el verdadero discriminador entre una par y el otro, porque un par hará 3 enlaces y el otro par hará 2 enlaces. Cuando se forma el puente de hidrógeno, mi nucleótido encajará perfecto en el sitio catalítico de la enzima polimerasa. ¿Qué significa encajar perfecto? El 3'OH encajará en este pequeño espacio, los 3 fosfatos encajarán en este valle, y como han encajado de esta manera, estará a proximidad suficiente del 3'OH anterior para poder generar el enlace fosfodiester. ¿Sí? Es decir, tienen que estar lo suficientemente cerca para que esto se forme. De modo que es un elástico, no lo vamos a estirar ni forzar. ¿Qué sucede cuando no tenemos un emparejamiento adecuado? Acá tenemos una adenina con otra adenina, no teniendo la fuente de hidrógeno. Ustedes se dan cuenta, este OH debería encontrarse aquí. Como pueden ver, está movido. Está movido, ¿sí? Y si este está movido, este también está movido. ¿Se dan cuenta? Por lo tanto, como se ha movido, aquí ya no hay proximidad y no se puede generar el fosfodiéster. Al no poderse generar el fosfodiéster, este puente que no se formó hace que este nucleótido se vaya y venga otro que sí encaje y siga avanzando la cadena. Todo es por espacio, por espacio. Y con
esto, solo nos faltarían las proteínas o las otras enzimas reguladoras. Primero tenemos las hexanucleasas revisoras, aquellas que volveremos a visitar cuando hagamos traducción y mutaciones, porque en mutaciones vamos a hacer un pequeño recuerdo de lo que es recombinación que han visto en biología celular y preparación del ADN. Entonces, ya he avisado que lo que hacen las hexanucleasas revisoras se fijan en el mal apareamiento de las bases. La procesibilidad de la polimerasa, especialmente la polimerasa natural, es de 1000 pares de bases por minuto. ¿Se imaginan ustedes escribir 1000 caracteres por minuto? Más o menos un párrafo de 200 caracteres. Estamos hablando de unas 3 minutos. No lo hacen en un minuto. Y si lo intentan, de seguro que se van a equivocar. ¿Sí? La polimerasa no está exenta de este problema. En algunas circunstancias, a pesar de que hemos visto los mecanismos, puede fallar. Puede agregar un nucleótido que no corresponde. Y cuando eso sucede, vamos a tener como si un cierre hubiera un diente que no hubiera encajado en el cierre. En los cierres más gruesos se nota bastante cuando un diente no encajado, ¿no? Se hace una especie de curvita o chichón en el cierre. Las hexanucleasas revisoras que también son como tenazas van avanzando a través de la secuencia hasta que se crucen con uno de los chichones. Cuando se cruza y ve el mal apareamiento de bases, lo que hace es cortar un pedazo de esa secuencia y llamar nuevamente a la polimerasa para que lo vuelva a hacer. Realmente es diferente hacerse 1000 pares de bases otra vez. Estamos hablando de 10 a 20 pares de bases. Entonces, repara esa rigidez. Y ese proceso de revisión se suele dar a lo largo de la fase S. ¿Por qué a lo largo de la fase S? Porque si no se hace, una vez de que se separe, las células hijas al siguiente ciclo de replicación adoptarán esa mutación como propia, porque recuerden que cada cadena funciona como molde. Significa de que cada molde será diferente y cada célula subhija será diferente, y así es como nos quedamos con mutaciones. Entonces, ese proceso tiene que darse lo más posible en el espacio de S, ¿no? Y normalmente eso es lo que también nos permite lo que es el balance tan delicado entre dureza, entre resistencia y flexibilidad. El hecho de que la mayoría de los errores serán reparados y algunos cuantos errores que pasarán de largo son los característicos de la evolución, ¿no? Pero no todos, si no nos estaríamos burlando. Otra de las enzimas importantes es la helicasa, que separa las cadenas. Obviamente, si ustedes se han dado cuenta, nosotros necesitamos homología de replicación, es decir, que nuestro ADN esté completamente separado para que la polimerasa o polimerasas puedan avanzar sin problemas. Y como en la PCR nosotros nos encargamos de esto con calor, 95 grados centígrados, no podemos hacer lo mismo en la célula, no la vamos a elevar a 95 grados. Una enzima con ayuda de ATP viene y rompe los puentes de hidrógeno, generando la ruptura llamada la horquilla de replicación, que es la helicasa. Muy bien. Luego están las primasas, que son los generadores de los cebadores o los primers que hemos mencionado antes, y que van a ser de ARN. Significa de que en algún momento deberán ser eliminados, porque no puede haber ARN en mi genoma, ¿verdad? Finalmente, cuando ya se ha hecho la replicación, la RNasa 2 elimina los cebadores, muchos no se pueden quedar ahí, y la DNA ligasa une los pequeños espacios separados que han dejado tanto los cebadores como otra parte que estoy ignorando, que es los fragmentos de Okazaki, y en este caso, sí, fragmentos de Okazaki y esos de acá. Luego viene la topoisomerasa, que viene de su proteína. Entonces vamos por partes. Primero hablemos de la topoisomerasa y la helicasa. Necesito una manito ayudante. Ya. Vamos a poner este extremo de aquí. ¿Sí? Aquí está nuestra ADN, que es una doble hélice.
Va a venir la helicasa y va a empezar a abrir esto, como lo estoy abriendo ahora. ¿Qué va a pasar con el resto de la hebra? Se va a super enrollar. No podemos estar así porque el ADN va a sufrir y se va a hacer tensión, y eso sí eventualmente lo puede romper. Por la isomerasa lo que viene es, ahora sí lo sueltas, a cortar, a desenrollar, y ahora nuevamente podemos seguir avanzando. ¿Sí? Significa, gracias, que la topoisomerasa avanza con la helicasa, evitando el superenrollamiento, recortando donde se ha superenrollado, liberando tensión y volviendo. Y estas van por delante. Entonces, debemos imaginarnos el proceso de la siguiente manera. Tenemos acá nuestro origen de replicación. El origen de replicación es el punto donde la helicasa va a empezar a desarrollar la cadena. Vamos a ver un video aquí. ¿Qué? Vamos a ver un video. Y así, como van a avanzar a lo largo de la cadena, va a empezar a romper y abrir esta secuencia llamada horquilla de replicación. Y acá avanza la helicasa. Y delante de ella, para evitar el superenrollamiento, viene la topoisomerasa. Estas cadenas se van a encontrar, como saben, en sentido 5' a 3' y en sentido 3' a 5'. Independientemente de eso, hemos dicho que el sentido de síntesis de la polimerasa es de 5' a 3', porque de ese lado tiene que crecer mi cadena. Por lo tanto, vamos a tener dos maneras de avanzar. Por aquí, la polimerasa unida a su primer de RNA empezará a acoplar nucleótidos, ¿sí? Y como va en el mismo sentido que la helicasa, ahí está, como va en el mismo sentido que la helicasa, no tiene ningún impedimento de seguir avanzando y se le llamará la leading strand. La cadena leading. Sin embargo, no sucede igual arriba. Va a tener que ir igual de 5' a 3', pero si nosotros miramos esta cadena, ¿en qué sentido va a ir? ¿Va a ir para allá o va a ir para acá? Para acá. Por lo tanto, en vez de empezar aquí, empezaremos acá. Y avanzará hacia acá. 5' a 3'. Hasta que se le acabe el espacio. Así que haremos otro primer acá. Y acá otra vez vendrá hasta que se le acabe el espacio. ¿Sí? Es decir, irá al revés. Y por lo tanto se llamará de lagging strand, así lagging, como que tengo lagging en juego, lagging strand, o cadena atrasada. Y los fragmentos generados por esta cadena son los famosos fragmentos de ocasión. Por lo tanto, si acá tenemos nuestros problemas de ARN, viene la RNasa, lo borra después, borra este también, y la polimerasa reconstituye esto, y la ligasa une esos pequeños pedacitos que se quedan formados, es decir, restablece los enlaces fosforiles. Otro de los conceptos importantes que debemos considerar aquí es de que esto lo estamos mirando como una lupa aplicada.
Recuerden de que nuestro genoma, tomándolo de ejemplo, tiene 3.900 millones de pares de bases. Y les acabo de decir que la polimerasa avanza a 1000 pares de bases por minuto. Una célula no se divide en 3 millones de minutos. ¿Sí? Las células se demoran mucho media hora a una hora. Por lo tanto, lo que realmente tendremos en el genoma será algo como esto. Varias horquillas de replicación avanzando juntas, con varias polimerasas trabajando juntas. Si trabajamos con unas 30.000 polimerasas, sí acabamos en media hora, ¿verdad? Obviamente, si vuelven a encontrarse que ya hay doble cadena, se detiene, no pasa nada, ¿ok? Acaban mis polimerasas. ¿Quiénes determinan esos puntos? Los llamados orígenes de replicación, que suelen ser lo que se considera zonas altamente conservadas de secuencias del ADN. ¿Por qué altamente conservadas? Suelen ser repetitivas y suelen ser traducibles o similares entre organismos del mismo rango de jerarquía. Por ejemplo, este es un Lorice, que es el origen de replicación de Coli. Solo necesita uno, porque el genoma de Coli es chiquitito, así que sí se puede hacer de un solo golpe. Tenemos acá el de la CD40, igual, genoma recontra chiquitito, se puede hacer la replicación única de un solo golpe. Luego tenemos acá la misma un poco más larga, él también se demora un poco más de replicarse y así sucesivamente. ¿Sí? Esos espacios en color son las repeticiones que generan la replicación. Como mencionado, es el punto de inicio para formar la replicación y avanzar. ¿Ok? Bien. Ahora sí, para que termine de quedar claro, vamos a ver un video. Ahorita leo. Ahorita leo. ¿Creo? Sí, está bien. Vamos a comparar con la Clase de biología no mucho que escoger. No, está bien. Hasta las 11, ¿no? 11, ¿verdad? También es muy simple. Y hago un esfuerzo por escribir bien, porque cuando escribo rápido, entonces no se entiende nada. Muy bien, la verdad. Igual con las boletas. Así me puedo conseguir rápido. ¿Pero entiendes? Creo que sí me entiendo. No sé, o sea, empiezo a escribir mucho más largo, mucho más grande. No sé, por ejemplo, algo así. O no sé, vos escribiría en curso. Te voy a abrir mi link. Ahí. Por ejemplo, algo así. Cuando escribo rápido, o lento, cuando escribo rápido, Pero sí se entiende. El ADN es una molécula de dos cadenas enrolladas sobre sí misma, formando una doble hélice que fue propuesta por Watson y Crick. Cada cadena está formada por secuencias de sóxido-mononucleótidos, representados por la letra A para adenina, C para citosina, G para guanina y T para timina. Las dos cadenas se complementan entre sí. Muy escandaloso. Lo que pasa es que no se estaba utilizando el video. DNA is a molecule made up of two strands, twisted around each other in a double helix shape. Each strand is made up of four chemical bases, represented by the letters A, C, G, and T. The two strands are complementary. This means that wherever there's a T in one strand, there will be an A in the opposite strand. And wherever there's a C, there will be a G in the other strand. Each strand has a 5' end and a 3' end. The two strands run in opposite directions. This determines how each strand of DNA is replicated. The first step in DNA replication is to separate the two strands. This unzipping is done by an enzyme called helicase and results in the formation of a replication fork. The separated strands each provide a template for creating a new strand of DNA. An enzyme called primase starts the process.
This enzyme makes a small piece of RNA called a primer. This marks the starting point for the construction of the new strand of DNA. An enzyme called DNA polymerase binds to the primer and will make the new strand of DNA. DNA polymerase can only add DNA bases in one direction, from the 5' end to the 3' end. One of the new strands of DNA, the leading strand, is made continuously, the DNA polymerase adding bases one by one in the 5' to 3' direction. The other strand, the lagging strand, cannot be made in this continuous way because it runs in the opposite direction. The DNA polymerase can therefore only make this strand in a series of small chunks called Okazaki fragments. Each fragment is started with an RNA primer. DNA polymerase then adds a short row of DNA bases in the 5' to 3' direction. The next primer is then added further down the lagging strand. Another Okazaki fragment is then made, and the process is repeated again. Once the new DNA has been made, the enzyme exonuclease removes all the RNA primers from both strands of DNA. Another DNA polymerase enzyme then fills in the gaps that are left behind with DNA. Finally, the enzyme DNA ligase seals up the fragments of DNA in both strands to form a continuous double strand. DNA replication is described as semi-conservative because each DNA molecule is made up of one old, conserved strand of DNA and one new one. Lo único que falta acá es tener la idea de que en realidad la polimerasa, si bien estamos estudiando todo este proceso en forma lineal, como hemos mencionado, la polimerasa en realidad tiene todas sus proteínas juntas y el proceso lo hace agarrando y acoplando la secuencia. Entonces, esta animación, que es un poco más difícil de encontrar, es una animación más cercana a la realidad en base a la relación 3D de moléculas. Y lo que está haciendo en este caso, como pueden ver, es, bueno, definitivamente esto de acá es una dedicación. ¿Sí? Y acá tenemos a la polimerasa, la verde, que ya está formando la segunda cadena. Como pueden ver en este caso, vamos a poner algunas cosas de proteínas que vienen y van, pero generalmente esta es la velocidad y la manera en la que se da la replicación ¿okay? Bien, nada más ese pequeño detalle. Ahora vamos a pasar al último punto de la replicación, que es el final. A pesar de todo, nos quedamos con un extremo más corto. Entonces, si ustedes se acuerdan de lo que ya que hemos hecho, tenemos que retroceder, armar un primer de RNA y la polimerasa avanza. Otra vez retrocedemos, ponemos un primer y la polimerasa avanza. ¿Sí? Y esta separación entre cada primer no es aleatoria, siempre es la misma. Significa de que al final de mi secuencia, si no tengo suficiente espacio para poner un último primer de RNA, esa secuencia se queda sin replicar en la cadena pasada. Si eso fuera así, perderíamos material genético cada vez que la célula se divide. Para evitar ello, va a haber otra enzima llamada la telomerasa. Normalmente se denomina telomerasa porque se encuentra en los telómeros, los extremos de los cromosomas. ¿Algo? Se ve que está acabando los Chisa. No. Tengo sueño. Invita. Yo debo. Ya, gracias. Ya, no. Si quieres agarro. No quiero.
Por eso quiero bajar mis fucking cachetes, estoy muy gordo. Dos a mandarina. ¿Cómo parece eso? Entonces, como podemos apreciar aquí, tenemos que al final de los telómeros vamos a tener una serie de fragmentos repetitivos. El más importante es este, TTAG. ¿Sí? ¿Por qué es importante? Porque la telomerasa es una enzima que tiene, aparte de su parte proteica, va a tener una secuencia de RNA que se llama telomerasa, en donde la secuencia repetitiva va a estar formada por AAUC, CC, AAUC, CC, AAUC y así sucesivamente. ¿Sí? Y ese AAUC se va a unir a nuestro TTAG. Desde ese punto de anclaje va a extender complementariamente el resto de su secuencia y otra vez va a terminar en un TTAG. Lo que significa de que se va a volver a unir a este TTAG y va a seguir avanzando y va a seguir copiando en la repetición. Una y otra vez, hasta recuperar toda la sección que se ha perdido y extender nuevamente el sistema de los telómeros. Es por eso que se menciona que los telómeros en sí mismos no codifican nada, no tienen genes. Pero es importante mantenerlos largos para que esa pérdida de material genético nunca llegue a un gen. Obviamente las células más afectadas van a ser las células que tienen alta tasa de división celular, como puede ser el epitelio estratobasal, como puede ser también la mucosa, tanto intestinal como la mucosa pulmonar, sí, que es una zona de bastante esfuerzo y por lo tanto regeneración. El tejido de los ojos, específicamente la retina, que también tiene contacto directo con el ambiente, ¿sí? Son zonas de alta división celular incluso en adultos, por lo tanto estas zonas van a requerir ese tipo de actividad. Es por ello también que la telomerasa se ha considerado la enzima de la juventud. ¿Por qué? Eventualmente nuestra telomerasa dejará de trabajar con la misma facilidad que trabajaba antes. Significa que a medida que pasa el tiempo, la actividad de la telomerasa y la capacidad de expresarla se va perdiendo. Lo que hacemos es de que ya no va a trabajar con nuestros telómeros. La célula no simplemente se va a dejar al olvido y va a decir, bueno, pues que se me acaba la vida. No. Cuando empieza a detectar que los telómeros están acortando, la célula va a entrar en estado de senescencia. Senescencia, de senil. Es decir, no va a salir de su G0. Si no sale de su G0, no se divide. Si no se divide, cumple sus funciones hasta que la célula, ante suficiente estrés y acumulación de metabolitos y toxinas, entra en muerte programada llamada apoptosis. La muerte progresiva programada de células, dependiendo de la zona, es lo que nos mostrará los signos que conocemos como vejez. Por ejemplo, el cabello se vuelve blanco, porque las células epiteliales del folículo piloso ya no producen los pigmentos adecuadamente. Igual es un pelo bastante débil, así que cada vez perdemos folículos pilosos, porque ya no se dividen. ¿Sí? Entra la calvicie. En la piel, normalmente la dermis está compuesta de una matriz extracelular que es la que nos da la protección en la piel. A medida de que van muriendo las células productoras y que mantienen esa matriz extracelular, la piel va cayendo y va perdiendo turgencia, lo que nosotros vemos como arrugas. ¿Sí? Y también tenemos que algunos órganos, como los riñones, van perdiendo sus nefronas. Por lo tanto, a medida que envejecemos, tenemos insuficiencia renal, insuficiencia hepática, pero el órgano que no puede sobreponerse de un fallo es el corazón. Así que una persona de causas que muere de causas naturales normalmente va a morir porque su corazón deja de funcionar. ¿Sí? Entonces, por eso es que se considera que la telomerasa es la enzima de la juventud, o la clave de la juventud. Si la telomerasa nunca se pierde, no tendríamos por qué envejecer. El problema es que tenemos dos extremos de esa balanza. Si nunca dejamos de dividirnos, entramos en los posibles errores acumulados de la telomerasa, lo que puede llevar a otras enfermedades como neoplasias, ¿no? Son los dos extremos de la balanza.
significa de que el hecho de que vivamos más también nos volvemos susceptibles a tener cáncer. Específicamente el cáncer asociado a factores ambientales, porque el cáncer congénito o el cáncer hereditario le da a las personas jóvenes, y eso es porque ya vinieron con una mutación puesta, ¿sí? Pero a medida de que estamos expuestos a más problemas ambientales, entonces también estamos expuestos a más probabilidades de generar neoplasias. Entonces, ahorita la investigación de la telomerasa está todavía moviéndose, ¿sí? Todavía avanzando. Bien. Mira eso. Un break de 5 minutitos antes de entrar a la transmisión. Tenemos cosas que nos va a morir independientemente del cuerpo de producción para evitar. Diferencia a la replicación casi Otra vez el coco. La transcripción puede dividirse en tres puntos importantes, que es la iniciación, el alargamiento y la aceleración. En donde la iniciación se genera el denominado complejo cerrado y luego pasamos el alargamiento al complejo abierto y finalmente la terminación del mismo. Entonces, para entender un poquito el proceso de transcripción, vamos a hacer recuerdo de un video que en su momento fue un señor que estaba encima de una silla para pesar el móvil y los niños estaban a su costado y lo estaban balanceando contra el vacío. Y el pobre señor trataba de decir, pero déjame decirte algo, importante que no lo tiene todavía y eventualmente tiran a veces. ¿Sí? Nada, no visto. Pero ya. Claro, los tíos pues lo confundí. La foto del inicio. Ese tiene que ser la portada de esta investigación del pueblo. Qué buena imagen. Dios mío. Dios mío. Comeré mi mandarina hace 5 días. Mira la... Dios mío. Esta foto de los movimientos. Cali Uchis, para ser literal. ¿Qué te pasa? Esto no sé. ¿Sí? Esto. ¿No te acordaron? Esta serie de esta serie de ¿Por qué voy a La primera temporada. Qué buena temporada. Vas a acordar la escena de Existen dos fantasma. momentos de la polimerasa. A diferencia de la replicación, que empezamos con varios puntos de replicación, la expresión se va a basar en la ubicación de la polimerasa en una secuencia de nucleótidos encontrada río arriba o antes del gen llamada promotor. Y normalmente, en lo que viene la RNA polimerasa y sus factores de transcripción, que son otras proteínas, la polimerasa tendrá el denominado complejo cerrado, en el cual generará pequeños pedacitos de RNA que no superan los 10 pares de bases, que es el señor justamente al borde del precipicio y que está ahí. Con sus factores de transcripción, igual la polimerasa está ahí. Al pasar al complejo abierto y pasar de la elongación inicial a elongación, salta al vacío. Y continúa por el gen solo y los factores se quedan atrás. ¿Sí? Entonces es como que la polimerasa prearranca, se queda ahí, se queda ahí, se queda ahí, se queda ahí y con los procesos de regulación correctos va a avanzar. Y avanza bastante rápido. ¿Ok? Bien. Entonces ese es uno de los detalles, ¿no? Complejo cerrado, complejo abierto y elongación o liberación del promotor. Entonces, ese meme es una alegoría excelente. ¿Por qué? Porque se han dado cuenta de que esa persona tiene su arnés,
y que el arnés está unido a una cuerda, que es la que va a evitar de que cuando caiga abajo se derrumbe. ¿Sí? Miren, imagínense que esa cuerda es el ADN, porque es todo lo largo que puede caer. ¿Sí? Que los factores de transcripción son las personas malvadas, que están que lo tiran y que no lo tiran, que lo tiran y que no lo tiran, y el pobre señor es la ADN. Conociendo eso vamos a avanzar. Entonces, estos ayudantes son los factores de transcripción. En el caso de los procariotas, los factores de transcripción no hay muchos, en realidad solamente hay en general, ¿no? Por lo tanto, los factores de transcripción son proteínas capaces de unirse al ADN. Promotor, ADN. Factor de transcripción, proteína. En el eucariota tenemos factores generales de la transcripción que son varios y cada uno cumple una función específica y llega en un momento dado. Es decir, tienen un orden. Y son los que anclarán a la polimerasa al promotor, es decir, lo pondrán en su silla con su arnés, y luego también son los que mediarán la elongación, es decir, tirarla al vacío. ¿Ok? Bien. En este caso, adicional a estos factores de transcripción, algunos genes van a tener factores de transcripción adicionales. Y aquí es otro concepto importante antes de pasar al mecanismo. Tenemos dos tipos de genes. Los genes constitutivos y los genes inducidos. Los genes constitutivos, como dice su nombre, constituyen a quién, a la célula. Y ya nos da una pista, son genes que van a expresar proteínas que, sin ellas, la célula no sería célula. Estamos hablando de enzimas importantes para la respiración celular, para el transporte de moléculas, para mensajes importantes, para absorber nutrientes. Vamos a tener las más importantes, ¿no? Citoesqueleto, eliminación de toxinas. Estas que están constantemente expresándose, es decir, que no paran nunca. A cada rato sus promotores van a llamar a la maquinaria de transcripción una y otra vez y no van a parar nunca. A diferencia de ellos tenemos los inducidos, que van a requerir de un estímulo y ese estímulo va a activar a su factor de transcripción y su factor de transcripción recién se va a acoplar al promotor y ahí recién va a llamar a la maquinaria de transcripción. Es decir, no siempre van a estar activos, pero en algunos momentos los necesitaremos. Y por lo tanto debe haber un evento externo. Se acordarán de mí cuando hagan ninguno, porque ninguno viene después. Pero en inmunología es bastante común. Evento externo, reconocimiento de receptor en membrana, activar vía metabólica y respuesta. ¿Sí? Y independientemente de los dos, los factores de transcripción generales tienen que estar ahí. Como podemos verlos aquí, acá nos falta un hito. Vamos a ponerlo acá. Son el TF2D, TF2B, TF2A, TF2E, F y H. ¿Sí? Bien. ¿Cómo es que trabajan estos? Primero veamos cómo es que se unen a la secuencia del promotor. Entonces, mirando un poco más de cerca a nuestro promotor, vamos a tener secuencias altamente conservadas. Es decir, pequeños pedazos de ADN que en realidad muchos organismos comparten. Porque al ser un promotor, en este caso se va a unir una proteína, estos nucleótidos no deben cambiar, ya que las proteínas no cambian. Sus aminoácidos, que van a estar formando hélices alfa u hojas beta, tienen que ser capaces de poder reconocer los mismos nucleótidos. Entonces se van a quedar. Aquí tenemos pedazos. Y uno de los más importantes es la caja tata y el elemento de respuesta al factor general de la transcripción B, también llamado el elemento B. ¿Sí? La caja tata se llama así porque tiene bastantes aminas y es el punto de unión del factor
general de la transcripción de él. Este factor es el primero que aparece y va a estar conformado por un complejo proteico, donde está él y donde está una proteína adicional llamada la TBP, también denominada Tata Binding Protein, proteína de unión a Tata. ¿Sí? Y es el primero que se une, reconociendo acá. Después de esto va a venir TF2B uniéndose a BRE y luego va a venir TF2A uniéndose en este espacio. ¿Por qué es importante? ¿Sí? Porque estos puntos van a permitir el anclaje a la RNA polimerasa. Cuando no tengamos TATA, en algunos casos va a ocurrir, podemos tener otros elementos que se van a llamar DCE o DPE, que significa downstream, el desde downstream, es decir, río abajo, downstream core element, elemento core o elemento central, y en este caso es la protein element, elemento proteína. Entonces, puede ser cualquiera de esos dos. Hay uno que no he mencionado todavía, que es el INR, que es el sitio de iniciación de la transcripción. Como pueden ver acá, hay una flechita, también llamado el sitio +1. Es decir, todo esto de acá atrás, como había mencionado en el taller, no se transcribe. El promotor no se transcribe. Desde el +1, desde esta flechita, empieza a generarse el RNA mensajero. Antes, nada. Solo el sitio de anclaje y sitio de respuesta. Entonces, ¿cómo va a ocurrir este proceso? Como hemos mencionado, en primer lugar, TFD va a venir con su Tata Binding Protein a unirse a la caja Tata. ¿Sí? Luego viene TF2B, se une, y TF2A, anclando y uniendo a B y a D juntos. Ahora, escoltada, viene la polimerasa, que es una mucho más grande, escoltada por quién? Por F. Y la guía hasta esta zona, donde, como pueden ver, su colita va a unirse o va a anclarse desde TF2B y A. ¿Sí? Esta colita se llama C-terminal, o en este caso el motivo C-terminal. Ustedes se acuerdan de las proteínas y los aminoácidos, todo aminoácido tiene un NH2 llamado extremo N-terminal y un COH llamado C-terminal. Todas las proteínas van a estar con la cabeza de un aminoácido que es NH2 N-terminal y la cola del último aminoácido que es el COH o C-terminal. Este es el extremo COH de mi polimerasa, que se llama CTD. Y para efectos de este trabajo le llamaremos también el arnés. ¿Ok? ¿Se acuerdan del meme? Ahorita está el señor en su silla con su arnés. Y acá los señores le están agarrando ahí al borde. ¿Sí? Y todavía no lo pueden hacer. Y el pobre que no quiere avanzar. Famoso complejo cerrado. Luego vienen los dos últimos factores que son E y H. Normalmente acá H se ve chiquitita, pero H casi es el tamaño de la polimerasa. Y también va a venir escoltado por D. Van a enfocarse en esta área y van a tener dos funciones. La primera es empezar a formar o ayudar, utilizando energía a la polimerasa, a formar la burbuja de transcripción. Esta burbuja de transcripción no es igual a la orquídea de replicación, es más chica. Punto número 1. Punto número 2. A medida que va avanzando la polimerasa, se va cerrando la burbuja. Significa de que el RNA que obtenemos no se va a unir nunca por complementariedad a las dos secuencias. Simplemente va a salir. Como ya se cierra, no tiene oportunidad. Y tampoco vamos a tener un superenrollamiento, porque no está sobreestirando la secuencia, simplemente está avanzando, como haciéndose un espacio y luego ese espacio se cierra. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿qué van a hacer? Estas de aquí van a tener esa función de empezar a abrir la burbuja y otro detalle es que van a fosforilarme el arnés. ¿Qué significa? Van a unir el arnés a la cuerda.
van a desanclar la cola de la polimerasa del momento de transcripción para que pueda anclarse al ADN. Si se ancla al ADN, ya no está unida por estos amigos, lo soltaron. Por lo tanto, la polimerasa ya pasa a la elongación con complejo abierto y avanza. La sueltan, prácticamente la sueltan porque avanza con buena velocidad. La sueltan y avanza, ¿ok? Y ese es el proceso de transcripción. Algunos puntos adicionales es el hecho de que, especialmente en genes inducibles, vamos a necesitar más que solo el promotor. Vamos a necesitar elementos que han estado en el cuestionario de su taller del último taller que han tenido, que son los enhancer y los silencers. Enhancer, como su nombre dice, to enhance, es decir, incrementar, exponenciar. Por lo tanto, incrementan el proceso de transcripción y silencer silencian el proceso de transcripción. Lo curioso es que los enhancer están muy arriba del gen, muy arriba del gen, casi ni siquiera relacionados. La diferencia del promotor que normalmente va a estar al lado de un gen. Sin un promotor no se expresa un gen. Si un gen no tiene un promotor, utilizar el promotor de otro gen, es decir, que lo jalen. ¿Sí? Bien. Entonces, lo que va a suceder es de que la transcripción va a adquirir o adquiere una forma tridimensional. Vamos a tener proteínas activadoras que van a reconocer los enhancers y que a su vez van a llamar al complejo mediador. El complejo mediador va a ayudar a los factores de transcripción a reclutar a la polimerasa y anclarla al sitio de transcripción. Recuerden que esta es una transcripción no constante. Por lo tanto, tenemos que llamar a la polimerasa y hacerla que se quede a trabajar. ¿Sí? Y luego el proceso ocurre de la forma normal. Otras enzimas también reclutadas por los activadores van a ser las enzimas HAC o remodeladores cromatínicos. Porque ahorita estamos mirando todo como si el ADN estuviera deshecho. Pero el ADN está en histonas, es decir, esas proteínas se encargan de desensamblar las histonas para que el ADN quede libre y una vez que va avanzando, reensamblan las histonas. ¿Sí? Bien. ¿Cómo se ve esto? Tengo 1000 videos, porque ninguno me da lo que quiero de forma sencilla. Vamos a ir por el sencillo. Acuérdense de, ¿ok? Perdón. Acuérdense de. Pásame el pelo. Entonces, uno de los mejores Los datos, justo, no. ¿Te acuerdas de la orientación? Yo suficiente 24 para gestionar. ¿Qué te pasó, Carmila? Me da la posibilidad. Camila, pensé que te iba a pasar unos datos. Para eso le voy a decir. Ah, ¿Cómo por un ¿Cuál En este último video de la serie sobre el término central de la biología, veremos la traducción en detalle. ¿Cómo es que se pasa de una clase práctica. Yo lo calé mucho. en células eucariotas? Como su nombre lo indica, son las áreas que separan los genes en un genoma. Estas regiones pueden tener funciones reguladoras y estructurales, algunas de las cuales veremos más adelante. Por otro lado, un gen es una secuencia de ADN que contiene la información necesaria para la síntesis de ARN. Este ARN puede ser de distintos tipos, pero en el video de hoy nos centraremos en los genes que, tras ser transcriptos, producen ARN mensajeros, que luego van a ser traducidos para formar proteínas. Ahora bien, veamos cuáles son las partes que forman el gen. Para ello, simplificaremos su representación para ver con mayor facilidad. Antes del comienzo de cada gen en eucariotas, se encuentra una región de ADN denominada promotor, que no es más que una determinada secuencia de ADN que será el sitio de unión para varias de las proteínas necesarias para la transcripción. Veremos más acerca de él en un momento, pero primero veamos el gen en sí, donde se encuentran los intrones y los exones. Un exón es una región del gen que se mantendrá en la molécula de ARN maduro / procesado. Hay regiones del ARN mensajero maduro
que codifican para los aminoácidos que forman una proteína y otras que no. Las que no se conocen como región 5' UTR y región 3' UTR. Tema para futuro video de traducción. Un intrón, por otro lado, es una región del gen que no contiene información para producir proteína y no permanece en la molécula madura final de ARN mensajero, al ser eliminados en un proceso que veremos más adelante. Volviendo al promotor del gen, este contiene una secuencia en su interior denominada data box, por su gran cantidad de nucleótidos de adenina y timina. A este promotor se van a unir los factores de transcripción basales, el primero de los cuales es la TBP, que se unirá, como su nombre lo indica, a la data box. Luego se unirán aún más proteínas al promotor. Estas van a regular la transcripción y van a permitir que la ARN polimerasa 2, que es la principal enzima que cataliza el proceso de transcripción, finalmente se una. El nombre ARN polimerasa 2 se debe al éxito. ¿Se dieron cuenta de lo que era acá? Está al revés. Esto, con esta empezada de la acá es 5' UTR. Porque la... Y esto es el 3' UTR. Está al revés. Tienes razón. Bien, en este punto se encontrará la clase lista para comenzar a transcribir. Este sitio donde la ARN polimerasa comenzará a transcribir se conoce como sitio más 1. A partir de este punto se sintetiza una molécula de ARN. Sin embargo, esta no comenzará a transcribir todavía. Para ello se necesita que, río arriba, en lo que sería la región intergénica, esté presente una secuencia de ADN llamada enhancer, a la cual se le pegará un factor de transcripción regulatorio para este gen, que, como su nombre lo indica, es una proteína encargada de regular la transcripción de dicho gen. Cuando este factor se une al enhancer, el ADN se dobla y se conecta a través de una proteína mediadora con el complejo proteico presente en el promotor. Esto permite activar la ARN polimerasa 2 para que comience a transcribir. De esta manera se comenzará la siguiente etapa de la transcripción, la elongación, en donde la ARN polimerasa liberará la hebra de abajo, en la que estamos parados, conocida como hebra molde o no codificante, de 3' a 5', y fabricará una ARN de 5' a 3', utilizando ribonucleótidos trifosfato como sustrato. El producto de ARN es complementario a la hebra molde y es casi idéntico a la otra hebra de ADN, llamada hebra no molde o codificante. Casi idéntico porque durante la síntesis de ARN, todos los nucleótidos de timina presentes en la cadena codificante de ADN son reemplazados por nucleótidos de uracilo en el ARN transcripto. Así se comenzará a formar el transcripto primario, que es el ARN mensajero sin modificar, que realmente este no existe en la naturaleza, debido a que el ARN en eucariotes sufre una serie de modificaciones en su estructura a la vez que está siendo transcrito del ADN. Es decir, las modificaciones son cotranscripcionales. Y esta... Pero ahí nos quedamos ahí, hacemos un salto. Hasta... A las 11. 10:45. No, ahí se queda. Ok. Entonces, solamente para detalles. Fabrica ARN y el ARN fabrica proteína. Aquí comienza el proceso. Los factores de transcripción se ensamblan en una región promotora específica a lo largo del ADN. La sección de ADN que sigue al promotor es un gen y contiene la receta para hacer una proteína. Un complejo de proteínas mediadoras llega junto con la enzima ARN polimerasa. Este complejo ubica la ARN polimerasa en su lugar, la inserta con ayuda de otros factores entre las cadenas de la doble hélice de ADN. El conjunto de todos estos factores se conoce como complejo de iniciación de la transcripción y ahora está listo para ser activado. El complejo de iniciación requiere contacto con proteínas activadoras que se unen a secuencias específicas de ADN conocidas como regiones intensificadoras. Estas regiones pueden estar a una distancia de miles de pares de bases del inicio del gen. El contacto entre las proteínas activadoras y el complejo de iniciación activa el mecanismo de copiado. La ARN polimerasa va desarrollando una pequeña parte de la hélice de ADN para exponer las bases de cada cadena.
solo se copia una de las cadenas. La otra cadena funciona como molde para la síntesis de la molécula de ARN, la cual se forma uniendo una subunidad tras otra, usando el código de letras de la cadena de ADN molde. Aquí se pueden ver las subunidades de ARN ingresando por el orificio de entrada de la enzima. Estas subunidades se unen para formar la larga cadena de ARN mensajero que se observa en la parte superior. Lo que me encanta de este video En las secuencias específicas de bases de es realmente cómo la polimerasa literalmente se cae como el niño del meme. activadoras y el complejo de inicio del gen. El contacto entre las proteínas activadoras y el complejo de iniciación activa el mecanismo de Lo que me copiado. gusta de este video es que está yendo a velocidad. La ARN polimerasa va desarrollando una pequeña parte de la hélice de ADN para exponer las bases de cada. Muy bien. Ahora sí lo tomemos acá y luego otra vez vamos un videito para terminar de dar esta idea. No puedo ir así, dice 9 y 4, estoy bueno y desespera. No son las 9. No, no son las 9 y 4. ¿Quieres? No. Son las 2:48. Yo miro y digo, tengo tiempo, tengo tiempo, no puede ser. No. Ok. Lo siguiente que viene va a ser la maduración del RNA mensajero traducido, esa parte que nos faltaba. Entonces, recordad que el RNA eucariota tiene intrones que deben eliminarse por un proceso de splicing, ajuste o core, ¿sí? Pero también hay dos procesos adicionales que son el capuchón 5' y la polarización. Estos procesos son procesos van a surgir gracias a las zonas no traducidas del mensajero, que son el 5'UTR y el 3'UTR, que hemos estado viendo detallando la semana pasada, y que son indispensables para proteger al CDS. El CDS no puede ser tocado por ninguna enzima degradadora o nucleasa. Entonces, desde el extremo del capuchón 5' lo que tendremos será un casco. Literalmente es un casco. ¿Por qué? ¿Qué es lo que sucederá? Tenemos aquí el extremo inicial de nuestro RNA mensajero, ¿no? 5'. Y como es un extremo que no tiene nucleótidos adelante, empieza en trifosfato. ¿Ok? Así es vulnerable. Entonces lo que vamos a hacer es generar un nucleótido que va en sentido opuesto y que haga esto. Significa de que no tenemos cabeza. Está cubierta, hemos dicho, por un casco. Entonces, lo que va a suceder primero es de que nosotros romperemos ahora solo el fosfato gamma, por acción de la RNA trifosfatasa, romperemos este fosfato, estos dos fosfatos, y lo que sucederá es de que este alfa y este beta se juntarán para tener nuevamente una cadena trifosfato aquí, pero no cualquiera, una cadena trifosfato que empezó en 5' de la sección normal y que técnicamente es 5' de esta guanina. Por lo tanto, si hay una nucleasa que quiera comer por 5' no podrá, porque lo que queda libre acá es el 3'H. Y del otro lado también. Entonces no tiene a dónde. Pero, curiosamente, esta composición o esta forma es un poco asimétrica, así que se doblará en sí misma. Para terminar este doblez en sí misma, tendremos una metilación en este extremo de aquí. Metilar significa agregar un grupo metilo o CH3 a la secuencia. Normalmente este CH3 es grande y si antes había un sitio catalítico de una enzima, con ese metil en medio ya no existe, ya no puede entrar. Así que es un bloqueo adicional. Piénsenlo de esta manera. Tienen un anillado estándar, ¿sí? Y el anillado estándar siempre tiene un doblez en la parte de los extremos para que el anillo no se salga de las hojas. Igual, estamos colocando una guanina en posición prácticamente antinatural, más una metilación para que se doble, y eso se llama el capuchón, un casco, ¿sí? Y eso queda no solo completamente bloqueado del acceso de las nucleasas, sino que también es el punto de anclaje para el ensamblaje de los ribosomas durante la transición. El otro detalle es la poliadaptación. Entonces, desde el extremo 3' lo que tendremos es un escudo.
A diferencia del casco, el escudo, a medida que vamos usándolo para protegernos, se desgasta. Y la cola polía sirve de esa manera, ¿ok? Es un señuelo. ¿Por qué? En nuestro RNA generaremos una cola larga de adeninas. Para que si ven una nucleasa a comerse el RNA, se entretenga comiéndose las adeninas y no me toque el CDS. ¿Sí? Entonces, en mi gen, en el extremo 3'R, lo que vamos a tener es una señal de poliadenilación. Eso significa que cuando ustedes vean un gen, nunca van a encontrar una función de 200 adeninas, solo una señal. La señal de poliadenilación, que es la señal que enzimas como la polimerasa agregarán la cola polía, que es de hasta 200 nucleótidos de adenina. Este proceso se llama terminación a la vez de poliadenilación, porque una vez de que se pase o de que se transcriba la secuencia de señal de polía en el gen, acá el arnés de mi polimerasa, que tenía otras proteínas como la CSTF y la CTSF, van a desanclarse y utilizan esta secuencia. Van a cortar lo que todavía está pasando por acá, que es una RNA no modificante, van a cortar y luego va a venir la polía y va a empezar a hacer crecer la cola. ¿Sí? Y ya tenemos casco y escudo. Como nota anexa, a medida de que vamos haciendo la transcripción, vamos haciendo el proceso de splicing, que hemos dicho que es el recorte de los intrones para obtener los exones. ¿Sí? Y yo creo que nos quedamos aquí, continuamos la siguiente clase. Me falta casi una linda, incluyendo el video de Arnés. Si les hago ver ahorita se van a entender.